Me llamo José Víctor Paz y soy de la carrera de Ingeniería Mecánica. Hola, soy Renzo Romero y estoy estudiando Ciencias de la Computación en la Universidad de UTEC. Mi nombre es Rodrigo Wong y soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Buenas noches, mi nombre es Luis Herrera Palacio y yo soy de la carrera de Ingeniería Civil. Los materiales que hemos utilizado han sido una chapa, un transportador, un plano inclinado, una aplicación de que mide la inclinación y un cronómetro digital. Bueno, como podemos observar, estos son los experimentos que hicimos para resolver los cuestionarios 1 y 2. El ángulo de inclinación del sistema debería ser el máximo posible tal que el bloque esté a punto de caer debido a la fuerza de gravedad. La componente de la fuerza de gravedad paralela al plano debería tener el mismo valor, módulo, que la fuerza de rozamiento estático máximo para que el bloque tienda a caerse. Consideramos que se deberían de realizar 5 pruebas para cortar el margen de error del experimento. Se estima un ángulo cuyos valores oscilan entre 21 y 22 grados con incertidumbre de +(-1) debido al uso de un medidor de ángulos digital. Se repitieron 4 veces el mismo experimento para cortar el margen de error. Debemos establecer un ángulo tal que el cuerpo logre deslizarse sobre el plano inclinado. Luego se calcularía la rapidez final basándonos en los datos de nuestro sistema. Después, se hallaría la aceleración correspondiente para poder aplicar la segunda ley de Newton. Finalmente, descomponiendo la fuerza de gravedad en una componente paralela y perpendicular al plano para aplicar la ley mencionada, se calcularía el coeficiente de rozamiento de nuestro sistema, tapa y plana inclinado. Con respecto a la pregunta anterior, podemos decir que el coeficiente de rozamiento cinético tendrá la siguiente forma. Donde UK es el coeficiente cinético. Seno y coseno son valores constantes y los valores variables son el tiempo y la distancia. Entonces lo primero sería hallar la incertidumbre del tiempo, en este caso hemos hecho 4 pruebas y para hallar la incertidumbre total debemos utilizar la incertidumbre de lectura, instrumento, y la incertidumbre estándar estadística como se muestra de la siguiente manera. Después de haber obtenido estos datos dentro de la fórmula de UK, vemos que el tiempo se está potenciando. Por lo tanto, debemos utilizar las reglas de propagación para operar y así obtener la nueva incertidumbre. De la misma manera el tiempo es un denominador y su numerador es la distancia. Por lo que debemos utilizar la regla de la división para obtener lo siguiente. Después multiplicaremos el operador coseno como constante. Finalmente sumamos mediante las reglas el valor de seno del ángulo y el valor que obtenemos es el siguiente. Para esta pregunta debatimos en grupo y llegamos a la conclusión de que la primera prueba reduciría la incertidumbre absoluta debido al mayor número de mediciones tomadas en una distancia más corta. Por otro lado, en el segundo caso, al ser menos pruebas y una distancia mayor, es más probable que durante el deslizamiento el cuerpo esté propenso a alterar su trayectoria y de ese modo aumentaría la propagación de error. Por último, en conclusión, la primera sería una mejor opción debido a la menor propagación de error. Esto considerando en ambos casos que el valor de la masa y el valor de la distancia 30 o 50 centímetros son datos y no tienen incertidumbre. Para esta pregunta no hubo un cambio debido a que la incertidumbre de ambos instrumentos, el analógico y el digital, es la misma. Fue más difícil medir el ángulo con el instrumento analógico a comparación del instrumento digital. Para esta pregunta usamos una aplicación de transportador analógico en lugar de la aplicación para medir el ángulo. Al ser analógico su incertidumbre es de más-1 grado en comparación con el digital cuya incertidumbre es de más-1 grado. Como explicamos en la pregunta anterior, nuestra incertidumbre fue de más-1, por lo cual nuestro resultado de incertidumbre en los dos casos va a ser el mismo y el error relativo es 1. El coeficiente de rozamiento cinético depende del material y de la superficie en contacto, es decir, qué tan rugosa es de acuerdo a su estructura y composición. También intervienen otros factores como la temperatura y la velocidad entre los cuerpos de contacto. Siempre, por ejemplo, en las siguientes situaciones.
Cuando un bloque se mantiene en equilibrio encima de otro en movimiento, la fuerza de rozamiento estático ejerce trabajo positivo para que éste no caiga. Cuando caminamos, la fuerza de rozamiento ejercida en los pies se encuentra a favor del movimiento. Es por ello que el trabajo de la fuerza mencionada es positivo. A la hora de remar en un caballito de totora, la fricción causada por el flujo del agua va en dirección misma del desplazamiento del caballito. Es por eso que también el trabajo en este caso sería positivo. En conclusión, los experimentos nos ayudaron a comprender experimentalmente cómo calcular los coeficientes de rozamiento estático y cinético mediante las fórmulas aprendidas en clase. Asimismo, comprender y determinar cómo funciona la propagación de error causada por los instrumentos de medición tanto analógicos como digitales. Finalmente, dimos una clara explicación para cada cuestionario, hallando resultados obtenidos con su respectiva incertidumbre, cálculo y justificación.